Ok, muy buenos días, muy buenas tardes. Entramos a la segunda parte de el tema que nos viene a llamar la atención y es el análisis funcional de la conducta o del comportamiento, versión Medinet, que es una versión pragmática, mucho más comprensible que el planteamiento teórico, que es un poquito enredado y complejo. Espero que sea de utilidad práctica para aquellos que, sobre todo, principalmente los clínicos que atendemos pacientes y que aplicamos el análisis funcional de la conducta para poner al servicio de nuestro paciente el beneficio de la parte terapéutica. Sin más preámbulos, voy a compartir una parte introductoria, mmm, a la espera de poder hacer un poco interactiva la charla. Habida cuenta que el tema es un poquito denso. Hay una parte introductoria que queda de la primera parte que habíamos debatido, y es, hombre, el análisis funcional, si bien es un poquito complejo, no es tan difícil de hacer. Había dos conceptos fundamentales que habíamos recorrido y es un poco el qué no es análisis funcional de la conducta, y gira alrededor de la libre asociación de eventos, que eso es muy psicoanalítico, muy de otras corrientes. Eso es acientífico. Definitivamente la libre asociación de eventos nos lleva a intentar muchas veces cometer el error de encontrar dentro de la historia de, de datos del paciente aspectos o factores que no respondan a causa-efecto. Si estamos observando una conducta objetivo, problemática del paciente, cometemos el error de tratar de orientar nuestra atención, nuestro análisis hacia encontrar la causa directa de ese comportamiento. Eso es una versión psicoanalítica. Y todos sabemos, y eso es motivo de debates, que esa versión psicoanalítica está mandada a recoger para sintetizar el asunto, ¿no? Eso es muy acientífico. Lo científico no es hacer asociaciones libres entre causa y efecto, sino eh, hacer correlaciones, correlaciones. Ya en la primera parte vimos con alguna atención y con un poquito de esfuerzo para que no se volviera denso el tema, que si nosotros entendemos el concepto de correlación, vamos por buen camino para la aplicación del análisis funcional de la conducta. Con una advertencia: si bien hay una versión estadística matemática de la correlación, lo importante es entender el concepto. No es que a un paciente permanentemente le estemos haciendo correlaciones matemáticas, estadísticas, de todas y cada una de las observaciones que tengamos alrededor de la historia clínica. Eso es imposible. Pero el hecho de frenarnos en nuestro análisis de la historia del paciente para evitar hacer asociaciones directas causa-efecto, ya nos pone en una avenida donde podemos intentar hacer algo parecido a correlaciones. Ya lo voy a demostrar. El tema introductorio es, para abordar esta segunda parte, esta pregunta que a veces pues está en nuestro ambiente, y sobre todo con el tema de la inteligencia artificial. Esta es una pregunta que le hicieron a un prestigiosísimo eh, científico, psiquiatra, profesor, y tiene un currículum absolutamente maravilloso. Incluso es
es participante de la elaboración del DSM-5, o sea, es bastante prestigioso. Entonces le preguntaron a este psiquiatra una inquietud que está encima del escritorio. Oiga, ¿será que la inteligencia artificial, que está avanzando de una manera brutal, algún día va a reemplazar a los psicoterapeutas? Nosotros somos psicoterapeutas. Y la respuesta no se hizo esperar. Yo le resumo el artículo y está a disposición de ustedes, muy sencillo, pero se lo resumo. La respuesta es sí, los va a reemplazar. O sea, nos quedan algunas pocas décadas, mis apreciados colegas psicoterapeutas, pero la respuesta es sí. Vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Pero lo interesante en el complemento de la respuesta de este Allen es que así como nosotros nos sentimos amenazados dentro de nuestra profesión, todas las profesiones van a sentirse amenazadas porque todas van a sufrir un cambio monumental desde las profesiones más matemáticas hasta las humanidades, ¿sí? Y nos da una voz de aliento el doctor Allen. Si bien, si nos concentramos en nuestra profesión, tenemos que prepararnos que en unas décadas, él habla de décadas, vamos a ser reemplazados. Pero lo que nunca va a ser reemplazado son dos o tres requisitos que generalmente los terapeutas nos cuidamos de mantener como condición para que nuestro paciente evolucione dentro de nuestra intervención. Esas condiciones las plantea el doctor Allen y las convierte en falencias de la inteligencia artificial, ¿sí? Falencias como cuáles, sobre lo que nosotros no las tenemos, los humanos, los psicoterapeutas humanos. Falta de empatía, o sea, la inteligencia artificial, por más de que esté programada, no va a generar el prerequisito que nosotros aplicamos con nuestro paciente siempre, y es tener empatía, generar empatía, empatía terapéutica. Eso es muy humano. Y no hay un manual que diga que en la página número 23 encuentras qué hacer para generar empatía con tu paciente. Eso son habilidades humanas que las convertimos en habilidades profesionales y las aplicamos con nuestro paciente. Por más de que se esfuerce la inteligencia artificial, esa va a ser una falencia. Falta de empatía. Incapacidad para construir una buena relación. A la larga, el paciente atendido por inteligencia artificial se va a dar cuenta que, a la larga, que está hablando con una máquina. Con una máquina. O sea, no es con un ser humano. Y para el paciente siempre va a ser importante que la solución que encuentre él a su problemática provenga de la naturaleza humana y no de una máquina. Eso es supremamente importante. Comprensión limitada. Por más de que le llenen a la inteligencia artificial todos los datos posibles, el solo cerebro de una sola persona es infinitamente más grande que todos los datos que le podamos dar a una inteligencia artificial que la dediquemos a hacer psicoterapeuta. Eso es un hueco que tiene la inteligencia artificial aplicando su psicoterapia, ¿no? Preocupaciones éticas. Mira cuánto llevamos, no sé, como 2500 años mínimo hablando de ética y no nos ponemos de acuerdo. La raza humana no se pone de acuerdo qué es ético o no ético, bueno, en fin. ¿Cómo manejar la parte ética, la inteligencia artificial? Pues matemáticamente. ¿Ética? Ya hay un problema ético en considerar la pregunta alrededor de la ética de una máquina. Eso es una falencia. Evaluación de riesgo.
la inteligencia artificial va a estar dedicada a evaluar desde el punto de vista estadístico, matemático, los riesgos probables que tenga un paciente de suicidarse o lo que sea. Pero a lo largo de nuestra experiencia como terapeutas, hemos observado que muchas veces, por más tendencia, un patrón estadístico, el mismo paciente nos sorprende con o evolución o decaída. Eso la inteligencia artificial está lejos de evaluar este tipo de riesgos, ¿no? Consideraciones legales y reglamentarias es donde más falencias va a tener la inteligencia artificial para adaptarse a todas y cada una de las condiciones de ley en todo el mundo. La ley no es igual en todo el mundo y además consideraciones que muchas veces nosotros como psicoterapeutas podemos acompañar a nuestro paciente a que genere 100% de respeto de la ley, porque muchas veces tenemos que hacerle un quite a la ley para encontrar un beneficio humano, psicológico y bienestar humano para la persona, sin entrar a la ilegalidad. Esas zonas no las maneja la inteligencia artificial y las las va a tener que lidiar de alguna manera la humanidad con eso. Ese era el artículo que está disponible y más adelante se van a dar cuenta por qué el análisis funcional toma en cuenta todos estos aspectos que planteados como, como lo está planteando el doctor Allen, nos hace pensar que el análisis funcional bien llevado, adecuadamente llevado, nos va a reforzar nuestro poder como seres humanos aplicando el conocimiento hacia otros seres humanos, que es muy importante. El conocimiento bajo ciertos lineamientos que orientan a nuestra paciente alrededor de conductas problemáticas objetivas. Bueno, y entramos al tema de la segunda parte. Espero que estén viendo ya la imagen. ¿Me confirman, por favor? Deben estar viendo una imagen de ficha de datos demográficos, ¿correcto? Sí. Ok. Bienvenidos al doctor Gustavo Urrego, a la doctora Carla, que los tenemos ya presentes, ya en el grupo. Bueno, dando continuidad a la segunda parte, la he querido plantear con un caso real. Nada mejor que un caso real para entender cómo se hace un análisis funcional de la conducta. Y a lo largo de que vaya yo presentando el caso real, es un caso real, pues lo hemos llamado Pepita Pérez, obviamente para proteger la confidencialidad del paciente, pero se van a ir dando cuenta que en esa primera parte del análisis funcional de la conducta, vamos a poder interactuar todos y los animo para que hagamos eso, porque yo voy a ir formulando preguntas a ustedes con base en lo que vayamos encontrando. ¿Listo? Esa es como la dinámica que vamos a seguir. Bueno, habíamos hablado de una metodología. La metodología incluye la recogida de unos datos demográficos básicos. No estamos recogiendo una hoja de vida, un currículum del paciente. El diseño de una ficha de datos demográficos tiene que ver con los datos importantes, esenciales y sin meternos en datos que no tienen relevancia. Si a lo largo de la intervención encontramos un dato que nos haga falta dentro de los datos demográficos, lo podemos complementar. Pero esto que está planteado acá son los datos básicos. No necesitamos conocer
si le gustan las flores al paciente o cosas de ese estilo. Eso que está planteado es lo básico, ¿sí? Con eso tenemos muy buena información de arranque para una primera valoración. ¿De dónde sale ese formato? Ese formato no es que se lo haya inventado Medinet y que se lo haya inventado alguien. Eso tiene un recorrido de muchas, yo diría décadas, alrededor de saber qué preguntarle al paciente y saber qué no preguntar. Eso ya es análisis funcional. La recogida de datos es importante. Ahí estamos creando la base sobre la cual vamos a analizar después. Uno no puede hablar de análisis funcional si no tiene una base de análisis. Eso es muy lógico, ¿no? Pero si la base de análisis está contaminada con basura, pues vamos a encontrar piedritas en el camino que nos van a distraer. El análisis funcional de la conducta. Eso que están viendo ahí es lo fundamental. Y cada uno de esos ítems que ustedes ven, el nombre, ¿será que es importante? Pues claro que es importante, no solamente para efectos de interacción con la persona, sino para efectos de empatía. Cuando hay personas, por ejemplo, en este caso, Pepita Pérez, lo primero que hace uno es desarrollar un elemento inicial de empatía y es, Pepita, ¿cómo estás? Depende de la cultura. Si estamos en Londres, probablemente dice, señora Pérez, ¿cómo está? Pero en países latinos, interactuar de primera con el nombre genera empatía. Eso tiene una fundamentación científica. Hay experimentos y hay estudios que dicen, trate la persona con, habla de su nombre. Si el nombre es compuesto Pepita María, uno amarra empatía diciéndole, ¿te gusta que te digan Pepita o María o Pepita María? Ahí ya empieza uno a romper el hielo. Y todo eso tiene fundamentación científica porque eso está evidenciado que funciona. A nosotros nos interesa es que funcione. ¿Para qué? Para establecer empatía. Mira que no he pasado de la primera línea, nombre. Ahí empieza el análisis funcional. Todo lo que hagamos, todo lo que recibamos del paciente, tenemos que preguntarnos acá, por eso hemos recorrido no sé cuántos años de pregrado, posgrados, experiencia, etcétera, si eso es relevante o no. Si tiene un quinto apellido, existe un estudio donde diga que preguntarle el quinto apellido de la persona es importante o no importante, no existe, luego entonces no lo preguntamos. ¿Sí me entiendes? Ese es el punto. La fecha, la edad, obviamente que combina con unos requisitos de la Secretaría, del ministerio respectivo, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, cada ítem que está planteado en esa primera hojita de datos demográficos tiene una fundamentación de importancia o no importancia alrededor de la información que estamos recogiendo para después analizarla. Metodológicamente, lo primero que uno hace es una entrevista de admisión. Una cosa es entrevista de admisión y otra cosa es un desarrollo de consulta, que son los seguimientos. En una entrevista de admisión, tenemos el deber de recoger datos, si vamos a entrar al análisis funcional de la conducta, datos, vamos a decir, estructurados, pero poniéndole el tinte humano para que no sea como tan mecánico la sesión de evaluación, la entrevista de admisión, donde estos grupitos que ustedes ven ahí están referenciados como cosas que evidentemente debemos preguntarle a la persona en una primera entrevista de admisión. No porque a alguien se le ha ocurrido, sino porque cada una de esas cosas tiene relevancia
como información para después analizar, ¿sí? El motivo de consulta, obvio. El problema principal no es que le preguntemos al paciente cuál es su problema principal, no, es que a lo largo de la entrevista uno ya puede empezar a digamos, conceptualizar cuál es el problema dependiendo de las prioridades, ¿no? No todos los problemas son iguales, de fuertes para el paciente. Entonces, le da una serie de alternativas y uno simplemente señala. La prioridad de tratamiento, ¿es necesario? ¿Eso es importante o no recogerlo desde la primera? Sí, eso está fundamentado. Entonces, fíjense que uno de los elementos fundamentales del análisis funcional es recoger información que esté fundamentada estadística y con experimentos científicos donde nos digan que sí es importante recoger esa información. El consentimiento informado es una oportunidad para generar empatía y confianza. No solamente no es que le vayamos a leer toda esa carreta que está ahí al paciente porque se duerme, sino para explicarle que nosotros empáticamente estamos con él y que puede confiar en que su información va a estar totalmente protegida. Y hablarle de las dos excepciones. Si usted se va a hacer daño a usted mismo o a un tercero, pues yo lo denuncio. Yo ahí ya rompo la confidencialidad. O si va a hacer algún otro delito. Si eso lo escucha el paciente y él no está dentro de eso, pues dice, ok, listo, vámonos. Eso genera confianza. Y es evidenciado porque es necesario generar, ¿sí? El genograma es tan importante, disculpen que ese es un dibujo inicial a mano que yo hago del genograma, donde, ¿por qué es necesario el genograma? Como recogida de datos para el análisis funcional. Porque eso me pinta las diferentes interacciones que pueda tener la persona, el paciente, que está resaltado en verde, dentro de un contexto de núcleo familiar primario, ¿sí? ¿Y por qué digo las interacciones? No solamente pintar el dibujito, sino de preguntar cuál es, dentro de la subjetividad del paciente, cómo se siente en cuanto a su relación de esta persona con el papá, con el mamá, con el hermano, con el esposo, con los hijos, etc. Incluso con las mascotas. Eso es algo nuevo, pues no hay evidencia, pero yo le estoy preguntando, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo estás tu relación con tu mascota? Eso nos da una información de primera vista. Si ustedes observan las interacciones de 0 a 10, donde 0 es pésima relación y 10 es excelente relación, y puede subjetivamente el paciente reportar su grado honesto de interacción, observen que dentro de muchas interacciones probables, todas están o la mayoría están en 8, 9, 10, 8, 9. ¿Eso qué quiere decir? No tenemos que preguntarle más a la persona. Ella o esa persona pasa su muy buena parte de su tiempo de vida dentro de un núcleo familiar primario funcional. Funcionan. Esas interacciones nos está diciendo, estás viviendo en un núcleo familiar funcional. Eso nos elimina cantidad de preguntas inútiles que vamos a hacerle a la persona y nos acelera el proceso de análisis funcional. ¿Por qué? ¿Para qué nos ponemos a decir? ¿Y cómo es la relación tuya con tu hermana? Pero si es 10 sobre 10 funciona y a mí no me interesa si les gustan las obleas, el arequipe, no me interesa. Funciona. Y a mí lo que me lleva a un análisis funcional más preciso, más orientado, más concreto, es que la persona sea funcional dentro de los contextos que está consultando. Bueno, hasta ahí
siéntanse en libertad de interrumpir. Creo que Dalia tenía levantada la mano en algún momento, porque es importante que todos esos conceptos queden firmes, porque no vamos a volver a pasar por ellos, ¿no? Hasta ahí, alguna pregunta, duda, opinión, les agradezco. Bueno, no era una manito levantada, era la manito como diciendo que chévere, me encantaba como la explicación que estabas dando. La hoja demográfica me parece súper útil y digamos que ese punto que hacía Salvedad, yo creo que eso parte del primer contacto y digamos la parte de la empatía y es hacer, o sea que toda la información que manejamos aquí es confidencial, pero en el momento en que vayas a atentar contra tu vida o contra alguien más, pues digamos que violamos el derecho a la confidencialidad, pero no lo decimos con el ánimo que la persona se quede callada, sino con el ánimo que si en algún momento llegaras a sentir esa necesidad, por favor, infórmanos para poder ayudarte, que es el objetivo también de este proceso, de alguna manera. Entonces, me parece muy importante, como siempre, destacar ese punto Ok, cuando tenemos ese primer contacto. ok. Algo que yo quisiera comentar, Edgar, es que en la primera consulta yo le pido al paciente que me diga su nombre y apellido completo en forma verbal, porque yo ya sé cómo se llama porque está en el listado de pacientes de ese día, pero apenas el paciente ingresa, yo le pido que se siente, lo saludo y que hizo la fecha de nacimiento, lo diga también el paciente, no le digo a los acompañantes que por favor ellos no hablen, que dejen que el paciente responda, porque son datos importantes que yo ya empecé a evaluar. Le pido luego que me diga si sabe en dónde está y con qué motivo se encuentra. Yo recibo pacientes que tienen el comienzo de una demencia y pueden decir su nombre y apellido, pero a veces no recuerdan su edad o su fecha de nacimiento, ni tampoco saben con precisión en dónde se encuentran y menos cuál es el motivo por el cual están acá. Así que le hago preguntas referentes a su orientación temporoespacial, si saben en qué fecha estamos, si saben dónde están y si saben por qué están acá. Y a veces el paciente mira al acompañante como para pedirle ayúdame porque yo la verdad es que estoy acá, pero no sé para qué me trajeron. Una respuesta muy frecuente. El paciente dice, yo la verdad es que no sé por qué, pero mis hijos me traen acá y yo estoy bien, no sé para qué me traen. Así que esas primeras preguntas son muy importantes para establecer el grado de orientación del paciente respecto a sí mismo, que le llamamos orientación autopsíquica, y luego la orientación a tiempo y espacio, que le llamamos orientación a los... preguntas iniciales, yo ya me hago una idea si el paciente tiene el comienzo de una demencia, por ejemplo, o si tiene una psicosis de manera que no tiene conciencia de enfermedad. Así que lo que me pareció muy útil es este genograma donde le preguntas a los pacientes con quiénes viven, yo también les pregunto con quién viven, pero no le pregunto que valoren numéricamente la relación que tienen. Y eso me parece muy importante porque he comprobado que en un alto porcentaje de casos, el problema principal de los pacientes es una mala relación que tienen con su grupo familiar. Y de ahí surge todo lo demás. Así que este dato que has dado me parece de suma utilidad. Eso es lo que quería decir. Isabelita. Sí, en la elaboración del genograma me llamó poderosamente la atención y lo recibo como un aporte superador, incluir a las mascotas, porque tengo colegas que son solteras, que no han tenido hijos ni nada, y asumen, o sea, toman a esas mascotas como una proyección de todos sus familiares y los cuidan y todo lo demás, y bueno,
Eso nada más, agradecerte ese aporte superador. Excelente. Ok, perfecto. Gracias, Isabel. Gracias, Oscar. ¿Por qué he escogido un caso donde no he dibujado mascotas? Honestamente, yo ya dibujo mascotas en los genogramas, pero como no hay evidencia empírica, científica de la correlación que hay en la interacción con las mascotas, porque falta investigación, no lo puedo presentar. Eso es análisis funcional de la conducta. Si no es relevante desde el punto de vista científico, no lo ponga, porque empieza a divagar. Un concepto subjetivo de Isabelita es, bueno, ¿cómo está esa relación? Estás proyectando el afecto en su mascota, pero eso es simplemente una percepción que uno se lleva. ¿Eso está evidenciado por ciencia? Todavía no, todavía no. Y si no está evidenciado por ciencia, no lo ponga. Eso es análisis funcional de la conducta. Que como cosa de tus notas puedas agregar una observación al respecto, eso no riñe con que los datos esenciales que vas a tomar en cuenta en el análisis funcional de la conducta no incluyan a las mascotas porque no hay fundamentación científica que correlacione digamos, la interacción emocional de la mascota con los humanos, y menos con la conducta objetiva. ¿Sí, sí me hago entender? Es un poquito estricto, es metodológico, pero va al punto. No riñe con ese elemento de tomar notas. Ok, gracias. ¿Alguna anotación adicional, colegas? ¿O seguimos adelante? El tema de las mascotas que has agregado a esta entrevista inicial es algo que me llama la atención y me parece muy interesante, aunque no esté todavía en los catálogos de diagnósticos y todo eso, porque he observado que esto ocurre en la edad moderna, en los últimos, no sé, los últimos 15, 20 años, la gente ha tornado a llamar a sus mascotas como hijos. Muchos dicen, mi hijo, digo, ¿tiene hijos? Sí, en realidad dices, es mi perrito, pero para mí es como un hijo. Entonces, se ha tornado las mascotas en miembros de la familia a tal punto que hay personas que viven solamente con sus mascotas y las tratan como si fueran sus hijos. Y bueno, si tiene un problema de salud, buscan el especialista más adecuado. Lo viví con mi hija tenía un conejo y una vez que vine a Buenos Aires, me dice, mira, dice, esta tarde yo tengo que llevar al conejo al dentista. ¿Cómo? ¿Cómo el dentista? Le digo yo, al veterinario. No, es un veterinario que se especializa en dentadura de conejo. Y yo me quedé como si me hubieran tirado un balde de agua fría, porque nunca en mi vida había hecho semejante cosa. O sea que a su vez la profesión de veterinaria se ha multiplicado a tal punto que existen los especialistas en conducta de los animales, los especialistas en la dentadura, los especialistas en el tubo digestivo, de manera que más atención que los humanos. Y estas personas solamente con mascotas vuelcan toda su humanidad y su necesidad de afecto en estos animalitos. Así que me parece un hallazgo muy interesante lo que has hecho, Edgar, y me parece muy útil incorporarlo, aunque todavía no esté, digamos, reconocido por las autoridades científicas del tema. Eso quería agregar. Ok, mira lo que hacemos al incorporar como notas, observaciones,
hacia nuestro paciente en su relación con la mascota. Eso no pasa de hacerse una nota y podemos hacer hipótesis de trabajo. Esa es otra cosa. En el análisis funcional hay hipótesis de trabajo. Pero tomarlo como un hecho fáctico no es permitido dentro del análisis funcional porque no hay evidencia científica. Y lo que generalmente yo hago, y a lo largo de los años he hecho, tomo esas notas que no tienen una fundamentación científica, pero las convierto en herramientas, como encontraste un destornillador que no esperaba encontrarme, pues eso me sirve para atornillar una tuerca en algún momento. Y dentro de ya el plan de intervención lo utilizo como una herramienta, la interacción con la mascota. Pero hacer, digamos, asociaciones libres o correlaciones, pues no pasa de ser un ejercicio fútil, no aceptable científicamente. ¿Sí me entiendes? Para explicar la conducta o sí, la problemática de la persona. Eso nos elimina muchísimos inconvenientes dentro del análisis funcional, porque dejo de divagar con asociaciones. Ah, no, es que la persona está depresiva es porque se murió su mascota. Uno generalmente hace esas asociaciones causa-efecto. ¿En dónde está comprobado que la muerte de una mascota puede sumir en profunda depresión a un ser humano? Es pura observación que uno hace. Si bien hay un montón de personas que vamos a sufrir de una depresión si se nos muere una mascota, podemos llegar a hacer una depresión. También la observación me hace ver las personas que no entran en depresión. Tristeza profunda, afectación, pero depresión. No, no hay fundamentación, no hay estudios al respecto. Entonces no puedo hacer esa asociación directa y utilizarla dentro del análisis funcional. La convertimos en una herramienta, Oscar. ¿Listo? Bueno, entrando a la anamnesis, ya entramos doctora Carla, cuéntame. Hola, doctores. Buenos días. Buen día. Buen día. En la ficha de los datos demográficos, bueno, tengo dos observaciones, ¿verdad? En base a mi experiencia aplicando este tipo. Por ejemplo, en la ficha de datos yo trabajo con escolares. Entonces, por ejemplo, dirección de oficina, cargos que ocupa y eso yo, honestamente, pues no los tengo, ¿verdad? Más bien ahí yo es escuela, grado en el que está, y el genograma también quería preguntar si nada más es relación con la familia o en el entorno social en el que se desenvuelve, por ejemplo, en la escuela o en el trabajo. ¿Cuántos genogramas se... La palabra genograma nos lleva a diseñar el núcleo familiar primario como primera instancia porque es evidenciado experimentalmente que es una fuente de problemática que no solamente puede correlacionar con la conducta objetivo que quiere resolver el paciente, sino que puede ser un factor de mantenimiento de la conducta problemática. Entonces son esas dos cositas, ¿por qué se dibuja el genograma? Concentrándonos principalmente en el núcleo familiar primario. Pero tú tienes toda la razón. Si yo estoy en un contexto clínico y estoy con pacientes, pues hago esto. Pero si yo soy Oscar, fíjate que ya las preguntas que hago están más orientadas a quien consulta a un neuro, ¿sí? Tiene que ver con algo adicional que tengo que preguntarle. Si tú estás en un contexto escolar y vas a recoger información de un adolescente, evidentemente tienes que pintar el genograma. Definitivamente el núcleo familiar primario es
importantísimo. Pero también tiene razón de ciertos y determinados contextos adicionales que pueda tener tu educando, tu alumno. Puedes hacer un genograma, o sea, un organigrama escolar, dibujando las diferentes interacciones con sus amigos, y ahí vas a encontrar un reporte interesantísimo. Pintas la escuela y profesora, ¿cómo te llevas con esta profesora, con este profesor? ¿Cómo te llevas con este amigo? Y encuentras una cantidad de cosas que sí tiene evidencia científica, porque ahí encuentras factores de bullying, factores de maltrato escolar, una cantidad de cosas. Tienes razón que hay que complementar el genograma. Está diseñado para eso, para adaptarse a los diferentes contextos dependiendo de la población objetivo que tú tengas. Gracias, mi doctora Carla. Doctora, Gracias, doctor. mi doctora Dalia, no, levantó la mano, fue país. Sí, no. Estás Aquí estoy. ahí. Cuéntame. Doc, bueno, digamos, el caso del genograma, digamos que también va mucho por la parte genética, por posibles enfermedades o antecedentes de familia, ¿no? Y yo quisiera saber, en caso de que fuera una persona o un paciente que refiriera ser adoptado, ¿cómo hace uno de pronto para conocer esos antecedentes genéticos que podrían estar generando o desencadenando una problemática en él o en ella? Sí. El genograma está diseñado para tomarle una foto al núcleo familiar primario donde convive permanentemente la persona, el paciente. Pero si uno quiere averiguar más cosas, dependiendo del motivo, porque no lo conoces el motivo, es la primera vez que te van a consultar, y tú empiezas a hacer hipótesis de trabajo alrededor de problemática que se va a mantener, ese es otro problemática que se va a mantener a lo largo del tiempo, porque eso es una enfermedad crónica que no tienes mayor control sobre eso. Valdría la pena que investigaras para generar una explicación y poderla aplicar al paciente, por ejemplo, para que acepte su enfermedad crónica. Y una buena explicación es, mira, tú no tienes ninguna culpa, porque hay experimentos, ciencia, que dice que eso que estás sufriendo, ese diagnóstico que te dieron, eso es heredado. Tu abuelo, tu abuela, aquí aparece que tú me reportas que también tu mamá, tu abuela, tu bisabuela han tenido eso. Entonces, eso es una situación donde no hay nada más que hacer sino aceptarla, ¿no? Y manejarla. Eso es importante, pero se recoge posteriormente, no en un genograma, sino como en una anamnesis complementaria, dependiendo del motivo de consulta que te hagan. ¿Entendido, mi doctora? Ok. Vamos a continuar. Entremos con... aquí sí tenemos mucho de qué hablar, ¿sí? Cuando uno diseña una anamnesis, y Oscar nos ha dado un ejemplo perfecto. Una anamnesis clínica para un psicólogo es ligeramente diferente de una anamnesis que necesite aplicar un neuro o un psicólogo organizacional o un psicólogo jurídico y forense. Esto es clínico. Esto que le estoy presentando es clínico. Y cada una de esas preguntas que se hacen está fundamentada como un factor que es relevante. Es relevante. O sea, no hay una pregunta que esté aquí relacionada que no sea relevante, que no sea importante, que no valga la pena tomarla en cuenta dentro del análisis funcional, porque hay correlación.
puede haber correlación. ¿Entendido? Aquí no van a haber preguntas de, bueno, si le gustan las papas fritas o cosas por el estilo. Arranquemos y van a ver que el debate se pone muy bueno. La primera pregunta que uno le hace en una anamnesis a un paciente es, ¿usted por qué está acá? Es algo parecido a lo que nos estaba eh, describiendo Oscar. Es una pregunta abierta. ¿Usted por qué está acá? Muchas veces los pacientes tienen serias dificultades para contestar esa pregunta. Yo no sé si ustedes lo han observado. Entre más sencilla la pregunta, más complicado se le hace al paciente responder. ¿Qué más sencillo que responder dónde usted está y por qué está acá? ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿En qué país vive usted? Son cosas que uno deja pasar porque uno no sabe si la consulta es neuro o si es una consulta clínica o qué. Lanza la pregunta abierta y ustedes se mueren de la sorpresa cuando ven la dificultad que hay en el paciente para responder esta sencilla pregunta y no hemos pasado de la primera. Doctor Oscar, cuéntame. Sí, Edgar, muchas veces cuando uno le hace esta pregunta, el paciente dice, yo vengo porque me mandó el clínico. Digo, ¿le dio algún escrito? ¿Le dio alguna nota? No, dice, me dijo que venga y que lo vea a usted. Pero ¿usted sabe por qué? No, dice, yo vengo porque él me dijo que venga a verlo a usted, nada más. Yo no sé para qué me mandó. Y uno dice, yo a veces me pregunto, ¿cómo está viva esta persona? Porque alguien la manda a algún lugar y obedece ciegamente como si fuera un animalito, pero no sabe ni pregunta por qué me está mandando usted a ver a tal. Está bueno. Pero es muy frecuente esto, especialmente en personas mayores que viven en una situación de dependencia con sus hijos o su cónyuge, y ellos concurren porque alguien les dijo que tenían que concurrir, pero no saben para qué. Y muchas veces el médico que los manda tampoco envía ninguna nota que pueda arrojar luz sobre el tema. Muy, muy complicado. Y mira, la experiencia que me da este punto, y no importa que nos demoremos todo el tiempo del mundo acá, uno no debe pasar a la pregunta número 2 si la pregunta número 1 no está clara para el paciente. Si tú tienes que tomarte el tiempo, toda la sesión, para explicarle por qué él está ahí, pues tómatelo, porque es fundamental. Si un paciente llega y no tiene claro por qué está ahí, pues no tiene ninguna claridad de qué es lo que puede esperar. Y si no tiene claridad de qué es lo que puede esperar del terapeuta, ¿cómo diablos tú estableces algo necesario al final de una sesión de valoración que es el objetivo terapéutico? No puedes cerrar una primera sesión sin establecer un acuerdo con el paciente de para dónde vamos. En términos médicos tienes que establecer un acuerdo del objetivo médico de arreglarte el dedo que está pinchado. Pero si él no tiene ni idea de que eso tiene que hacerse y que el médico va a intentar arreglarle el dedo, no esperen claridad alrededor del proceso subsiguiente. Esa pregunta es necesario que tenga claridad total para el paciente. Oscar nos ha ilustrado del día a día que le toca lidiar, pero ejemplos como esos los vivimos todos los días nosotros, por lo menos los clínicos, donde, por ejemplo, de comisaría, de familia, remiten un caso
Y el paciente dice, no, pues yo vengo aquí remitido por comisaría, pero no tengo ni idea que yo para cumplir un requisito, ¿m? O un niño o un jovencito, adolescente, muchas veces no tiene claridad que los papás o los tutores los llevan, o lo que decía Oscar, una persona de edad avanzada con cierta problemática no tiene conciencia de que por qué está ahí. Y si no hay claridad, no se pierde todo el esfuerzo que puedan ustedes hacer, porque cometeríamos un error de venderle una necesidad al paciente y él la va a comprar, tan la va a comprar como que fue voluntariamente obedeciendo una instrucción. Y eso no es para un éxito terapéutico. El paciente tiene que ser consciente de algo fundamental, su motivo de consulta, eso es todo. Su motivo, ¿qué lo motiva a usted a venir acá? Cuando él tiene claridad, uno ya puede pasar al siguiente paso. Bueno, qué espera de mí? No sé si les ha pasado, muchos pacientes dicen, estoy en una crisis terrible porque no he podido pagar la cuota del apartamento y yo creo que estoy descompensado. ¿Y qué esperas de mí? Y muchas veces los pacientes creen que uno es mago o que es banco o que es millonario y que le va a prestar plata y le va a arreglar el problema económico. No, 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 no. Eso tiene que estar claridad, tiene que dársele claridad al paciente. En eso lidiamos todos los días. De ahí la importancia que no pasemos de esa primera pregunta sin hacerle claridad. Eso está totalmente evidenciado, que es correlacionado con la conducta objetiva. Si yo recibo una respuesta como esta que está acá, tengo un problema de ansiedad que está afectando mi calidad de vida. Póngale cuidado. Yo escogí un caso sencillito, ¿no? Tengo un problema de ansiedad. O sea, para esa persona, la ansiedad es un problema. Si me siguen en el análisis, para esa persona, la ansiedad es un problema. Y generalmente, cuando una persona asume que tiene un problema, empieza a girar alrededor de búsqueda de la solución de un problema. Pero como es ansiedad, es relativamente lógico que esa persona no sabe cómo resolverlo. Entonces, por eso consulta. Hasta ahí el análisis chiquito, ¿sí? Pero dense cuenta que está haciendo un autodiagnóstico. La persona puede ser una persona común y corriente, ¿y de dónde sacó que tiene ansiedad? Alguien le vendió la idea de que tiene ansiedad y también le vendieron la idea de que eso es un problema. Eso ya es análisis funcional. ¿Sí me siguen? Ok. Eso es una hipótesis de trabajo. Es tan probable que eso sea cierto, que tenga ansiedad y que para la persona sea un problema, como también es probable que ni tenga ansiedad y que no sea un problema. ¿Sí me hago entender? Porque tan solo eso es simplemente una percepción que tiene el paciente de su circunstancia. ¿Entendido? Hasta ahí vamos claritos. No debe uno asumir que el motivo de consulta del paciente, esa es la realidad. Eso es una falencia de todos nosotros los psicólogos. No, es que como yo tengo un problema de ansiedad, entonces, y uno empieza a solucionarle el problema de ansiedad. Fíjense qué pasa con todos los psiquiatras.
Ellos no toman la molestia de hacer psicometría, no. DSM-5, tomes este ansiolítico. Y sale porque próximo, ¿sí? Eso es una gran falencia en el análisis funcional. Asumir que eso es la realidad. Y ya nos empieza a mostrar una lucecita. Está afectando mi calidad de vida. ¿Qué llama a la persona calidad de vida? Eso es muy subjetivo. Calidad de vida es tener un montón de dinero. Vida es vivir en una finca, por ejemplo. Calidad de vida es vivir en Buenos Aires. Calidad de vida es ¿qué? ¿Qué es calidad de vida para la persona? Pero lo cierto es que ella está haciendo, esa persona está haciendo una correlación o asociación entre la ansiedad, que es un problema, y su calidad de vida. Montones de personas que pueden tener ciertos niveles de ansiedad que son problemáticos, pero no les afecta la calidad de vida. Y ustedes lo han visto. Pueden mantener su calidad de vida lidiando con unos niveles, digamos, basales de ansiedad. No son problemas. Pero algo le está diciendo a la persona que eso es o un problema o que es ansiedad y que eso le afecta la calidad de vida. Casi que se está autoprogramando para convencerse de que tener ansiedad es un problema y que está justificado que su calidad de vida se deteriore. Esa es una cosa que ya podemos evidenciar. Fíjate que no hemos pasado de la primera pregunta. Eso es análisis funcional. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿Hasta ahí hay alguna anotación, colegas? No. Bueno. Segunda pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió psicológicamente bien? Probablemente 7 años. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber hacerle esa pregunta a la persona? Porque está evidenciado científicamente, colegas, experimentalmente, que una cosa es atender una problemática aguda y otra cosa es atender una problemática crónica. Miren el DSM-5. No es lo mismo atender una depresión aguda que un tema de una depresión, pues, crónica, que lleve años. ¿Mm? Y eso es importante y se resuelve con esta preguntita. Si esa pregunta nos está orientando hacia una primera hipótesis de trabajo, y es que cualquiera sea la problemática que tenga el paciente, sea ansiedad o sea lo que sea, eso es crónico. 7 años. La última vez que se sintió bien fue hace 7 años. Y el DSM-5, ¿qué nos enseña? Eso es ciencia. Que cada vez que nosotros miremos una problemática en psicopatología de más de 6 meses, eso ya lo podemos considerar crónico. ¿Mm? Menos de 6 meses, agudo. No le quita que sea intenso, lo que sea, pero no se ha arraigado dentro del cerebro de la persona. Eso es diferente. Y la intervención es diferente. Entonces, fíjese la importancia de esa segunda pregunta. Yo tengo que, en principio, ir cuadrando una hipótesis de trabajo y ya lo estoy cuadrando. Cronicidad. Más que agudeza es cronicidad. Y ya voy moviendo ciertos recursos de aplicación de intervención psicoterapéutica. No es lo mismo resolver, ejemplo, si eso fuera cierto, y lo vamos a comprobar, que es ansiedad, no es lo mismo resolver una ansiedad aguda que lleva 2 meses, 3 meses, de una ansiedad o un estado ansioso que le ha descompuesto la vida a la persona
de más de 7 años, o 7 años por lo menos. Eso es diferente. Y genera una expectativa de parte nuestra más colocada en el piso. Si es una ansiedad momentánea, eso tiene una intervención rápida. Eso sale en una sola sesión. Pero si es algo de 7 años, ¿cuántas sesiones se va a tomar esa persona? Si está arraigada, ¿será que necesita un complemento como una farmacología, o un complemento con psiquiatría, etcétera? Eso tenemos ya que irlo elaborando acá, en un depósito de memoria para que uno lo asigna para el análisis funcional de este paciente. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna anotación, colegas? No. Bueno. ¿Cuándo notó usted por primera vez los síntomas? Una cosa es tener la problemática y otra cosa es cuándo hice yo conciencia de que yo tengo un problema. Son dos momentos en la curva del tiempo diferentes. Para el análisis funcional es fundamental eso. Yo puedo tener un problema de ansiedad, voy a inventarme, de ansiedad para esta persona hace 7 años, pero solamente, perdóname, yo puedo tener el problema de ansiedad desde mis 15 años, desde adolescente, pero no he hecho conciencia sino desde hace como 7, 8 años. Eso le amplía la cronicidad al análisis funcional. Miren la respuesta. Tengo síntomas desde hace 7, 8 años, pero no consideraba que fueran psicológicos. Fue hace relativamente poco, 3 años, que comencé a pensar que era un problema psicológico. Si ven la curva del tiempo, o sea, ustedes en la cabecita simplemente van a hacer una curva de tiempo, una rayita, eso se llama una curva de tiempo, donde ponen el aquí y el ahora, hoy, echan para atrás 3 años y marcan, hizo conciencia de que eso es una problemática. Y echan para atrás 7 años y dice, hasta donde el paciente es consciente, eso que hizo conciencia de que es un problema, ya lo trae lidiándolo hace 7 años. O sea, pasaron 4 años intentando lidiar sin que considerara que eso es un problema. Pero eso deja un gran interrogante hacia atrás para averiguar qué tan crónico es eso. ¿Qué tan crónico es eso? ¿Por qué? Porque de eso salen decisiones de intervención diferentes. ¿Ok? Bueno. ¿Cuándo solicitó tratamiento por primera vez? Importantísimo. Es un elemento de correlación importante. No es lo mismo una persona, como dice acá, nunca ha estado en tratamiento, que una persona que lleva consultando, no sé, al año 2 o 3 veces. Eso ya crea un patrón de comportamiento alrededor de la respuesta del paciente a los diferentes tratamientos, ¿sí? Como es la primera vez, pues la línea base no está establecida sino hasta este momento en términos de tratamiento. Pero es un paciente que lleva, no sé, 10, 15 años en tratamiento, ha establecido ese paciente un patrón psicológico en términos de respuesta a los diferentes tratamientos. Eso correlaciona en forma casi que directa con la respuesta del paciente a un probable tratamiento o intervención que queramos elaborar en beneficio de él. Si uno le aplica un tratamiento que él ya ha tenido experiencia en seguirlo sin éxito, ¿qué creen que va a suceder con el paciente? Pues nada, no le va a funcionar, porque ya sus redes neuronales crearon un hábito de no respuesta exitosa al tratamiento. Eso es ciencia, eso está correlacionado, eso no es un invento. Por lo tanto, ¿qué tan importante es
tener una persona en base cero. Eso crea unas expectativas más optimistas, porque el cerebro va a aprender por primera vez a recibir un tratamiento y es altamente probable que la respuesta sea exitosa. Cuando la persona recibe por enésima vez un tratamiento, hay una curva decreciente de respuesta al tratamiento por parte de la persona. Hasta ahí, ¿me siguen, colegas? Yo creo que en neuro, doctor Oscar, yo creo que tienes que manejar eso todo el tiempo. Nosotros los psicólogos tenemos esa falencia. Nosotros no nos metemos con la cronicidad muchas veces y simplemente buscamos la fácil y es hacer una relación de causa-efecto cuando hay una cronicidad de años. Ah, no, es que eso fue el trauma que recibió a los 5 años. ¿Y qué carajo sirve eso? ¿Eso está correlacionado? ¿O eso es simplemente psicoanálisis? Esa vaina no hay correlación. Entonces, la línea de base para este paciente genera digamos, pronóstico, como dicen los médicos, pronóstico más positivo. Las personas que reaccionan con un patrón de respuesta no exitoso a diferentes tratamientos, no puede uno darse el lujo de implementar un nuevo tratamiento con una probabilidad de pronóstico positivo. Y en eso tenemos que ser honestos y advertírselo al paciente. Porque, en una de las sesiones vamos a tener que decirle que por la cronicidad y por los diferentes patrones de tratamientos recibidos, él ha creado una habituación de respuesta. Y no me estoy inventando el término, habituación de respuesta no exitosa a los diferentes tratamientos. Esa es una variable a tomar en cuenta en el análisis funcional. ¿Ok? Aquí hay una serie de preguntas, todas están dirigidas a establecer correlaciones en términos de sí o no. ¿Alguna vez se recuperó del todo? Bueno, bueno, hay una cantidad de respuestas donde yo voy a, en beneficio de la charla, voy a ir pasándolas por delante, todas las que haya contestado como no, y me voy a detener solamente en donde haya una respuesta sí o un contenido. ¿Qué medicamentos le han ayudado más? Dice acá, ¿toma medicamentos para una enfermedad mental? No. Pero esa persona responde, mi ansiedad se traduce en un problema gástrico, por lo que tomo tal medicamento para los síntomas, pero no es un medicamento para enfermedades mentales. Está correlacionado X problema de ansiedad probable con los síntomas gastrointestinales del paciente. La respuesta es sí, hay una correlación. No estamos haciendo una asociación de causa-efecto. La problemática gastrointestinal del paciente está altamente correlacionada con problemas de tipo psicológico. Esa es como la premisa. El paciente puede estar dándonos como una vía importante para el análisis funcional de su problemática, de su conducta. Y de paso nos da un dato importante y es lo que ha intentado hacer el paciente es básicamente resolver los síntomas, pero a la larga la mantiene ahí. El malestar gastrointestinal sigue ahí. Probablemente por factores de mantenimiento de su ansiedad, sigue presentando una reacción gastrointestinal como la que tiene el paciente. Lo puedo colocar dentro del análisis funcional como una conducta objetivo para resolver. Esa es una pregunta. O cuando yo ya tenga elaborado la hipótesis de trabajo y la intervención, esta parte de resolverle el problema gastrointestinal
habida cuenta que sí está correlacionado con la, ejemplo, ansiedad. Al quitarle su problemática de ansiedad, ¿será que se resuelve el problema gastrointestinal? Eso tenemos que preguntárnoslo porque está correlacionado. Porque muchas veces el paciente entra es por los síntomas. Estoy harto de sentir ese malestar gastrointestinal. Y alguien me dijo que esa era por ansiedad. Quíteme la ansiedad y se me quita el problema gastrointestinal. Eso tenemos que irlo precisando con el paciente. ¿Ok? No dice, ¿cuánto tiempo estuvo tomando cada medicamento y con qué, cada vez que tengo síntomas? O sea, el síntoma más representativo de esta persona hasta ahora es gastritis o algo parecido. Mm, eh, ¿Alguna vez ha intentado suicidarse? ¿Es importante en una anamnesis preguntar alrededor del suicidio? Sí, pero claro, eh, eso no estaría atentando contra, no estaríamos alentando al paciente a que al recordar el tema suicidio, lo estemos alentando al suicidio. Es lo contrario, cuando una persona siente todas esas señales de suicidio, lo mejor es hablar de suicidio con la persona. Eso es un pinche mito que tenemos que eliminar. ¿Mm? Eh, Preguntarle sobre el suicidio, ¿será que es relevante? Una anamnesis, ¿será que está correlacionado con alguna problemática de salud mental? La respuesta es sí, hay montones de estudios al respecto. ¿Ha intentado suicidarse? No, no, pero sí he pensado que mi enfermedad no es sostenible en el tiempo. Aquí tenemos que entrar con el paciente porque nos está haciendo un flag, una llamada de atención. Pilas, porque en suicidio tenemos que preguntarle a la persona, ¿has tenido pensamientos cada cuánto, con qué frecuencia, con qué intensidad? Ser directos. ¿En qué circunstancias? Y clasificar en grado 1, grado 2 o grado 3 la parte del suicidio. Pensar en suicidio, pensar en la muerte como un recurso, a todos se nos ha pasado por la cabeza cuando tenemos dificultades graves. Eso no es de llevarlo al paciente al hospital de una vez, psiquiátrico, no. Pensar en una situación 10 años que le pase uno cosas, ay no, lo que mejor sería morirme, eso no es una señal de alarma extraordinaria. Pero si nos reporta que eso es 3 o 4 veces al día, todos los días, y vive en un edificio alto con las ventanas abiertas, y ájale, eso, el sentido común que te dice, ya ahí sí se prenden las alarmas, así sea que solamente esté pensando. El grado 2 de suicidio es, no solamente estoy pensando en la posibilidad, sino que ya estoy pensando en el cómo hacerlo. Me ahorco, me tiro, en fin. Ya la tercera, el tercer estado de gravedad o de suicidio es cuando ya lo he intentado. Eso ya amerita intervención diferente. 1, 2 o 3. Pero hay que preguntar sobre el asunto. Porque está correlacionado con cualquier conducta objetivo que queremos analizar. Y acá nos está casi que mandando en una fase una sensación de desesperanza. Está entrando en una desesperanza. Eso es un término cognitivo, conductual, desesperanza. Probablemente aprendió a sentir desesperanza. Ya esto no hay nada que hacer. Ya me quedo con esto hasta que me muera. O quiere salir de eso. Son hipótesis de trabajo y ya estamos haciendo análisis funcional. ¿Mm? Última pregunta por hoy, para seguir analizándolo la siguiente sesión o reunión. ¿Tiene usted a menudo momentos en los que está... Ah, perdóname. No, 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 no. Aquí hay una interesante.
yo me aprendí el número. La 31 es de las cosas más importantes que hay que preguntarle a una persona. ¿Qué es lo peor que le ha sucedido en toda su vida? ¿Qué es lo peor? Hay personas que contestan, no, nada, nada extraordinario. Ok, podemos eliminar la hipótesis de trauma. Pero si una persona me contesta el problema de ansiedad que tengo actualmente, ahí ya hay un elemento de trauma. Trauma no es estrellarse en el carro. Trauma no es pegarse en la cabeza. Trauma es esto. Es considerar que la problemática que tengo es lo peor que me ha sucedido en la vida. Está traumado, porque psicológicamente está impactado. Y todos sabemos, por conocimiento científico, cómo se porta un trauma en la persona, trauma psicológico. Y la persona reacciona casi que parecido en los procesos de duelo. No, 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 esto no, 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 negación. Y luego viene una fase de rabia y después se deprime y empieza a intentar solucionarlo por su cuenta y nada, y es un círculo vicioso. El trauma va creciendo, creciendo. Por eso es que se llaman los SPT, los postraumáticos. Esa persona está traumada. Trauma. Tiene eso atorado. ¿Mm? Si me hubiera contestado no, bueno, esto es una problemática común y corriente como sacarse una muela. Sí me hago entender que estoy haciendo análisis funcional. Análisis funcional no son esos cuadritos tan complejos del doctor Leonidas Castro, porque sí, si puede uno hacerlo experimentalmente, sí funciona. Pero de aquí a que uno lo haga en la práctica, frikis. Uno tiene que hacer análisis funcional todo el tiempo, amarrado de los principios que vimos la sesión pasada. Entonces, si para terminar por hoy, si el paciente me dice, el problema de ansiedad que tengo actualmente es lo peor que me ha sucedido, eso es lo único que yo necesito saber, si hay trauma o no. Hay pacientes que llenan esta respuesta, que me violaron, que me han hecho bullying, que me despidieron del trabajo, que no, son cosas que la muerte están llenos de traumas. Y probablemente cada uno amerite una intervención diferente. Eso, ahí hay mucho trabajo. O que correlacionen los diferentes traumas, que es otra problemática. Hasta ahí la charla de hoy. Voy a proponerles 5 minuticos de debate y terminamos la grabación para darle continuidad. Hasta aquí, mis apreciados colegas, ¿se va entendiendo qué es análisis funcional de la conducta? Doctora Dalia. No, Doc, son aplausos. O sea, de verdad me encanta el tema. Tú sabes que creo que era de las más impacientes por poder recibir este como recorderis de la universidad en información. Entonces, me parece tan valioso todo lo que estás diciendo y todo lo que, digamos que todo lo que me has recordado el día de hoy, que de verdad, mil gracias. Bueno, a ti. Doctor Oscar. Una pregunta que yo suelo hacer también en la primera entrevista es si en algún momento se han hecho una evaluación neurológica y si se han hecho algún estudio por imagen de cerebro. Porque más de una vez los pacientes están consultando por razones que parecen ser puramente funcionales, psicológicas, y en realidad tienen una patología neurológica que nunca fue detectada. Ajá. Me pasó con una colega odontóloga que hacía 5 años que venía en tratamientos psicológicos y el área de salud mental
se le prendieron las lucecitas y me la mandaron para una evaluación neurológica. La colega era una odontóloga joven, en actividad, y yo le hice una valoración neurológica y le encontré un tumor cerebral. Y hacía 5 años que estaba haciendo tratamientos psicológicos y estaba usando diversos psicofármacos y tenía un tumor cerebral. De manera que, como quería incorporar la pregunta, si ha tenido usted una evaluación neurológica y si se le han hecho estudios por imagen de cerebro en algún momento. Sí, yo te iba a comentar al respecto. Me acuerdo uno de los primeros casos que atendí en mi vida y era un niño de 8 años y vivía en un segundo piso cerca de la universidad y cerca de un parque. Y lo primero que yo observé en el niño, que salimos hacia el parque, era que a esa edad los muchachos son muy ágiles y se mueven muy rápido y son acelerados. Él bajaba la escalera agarrado del pasamanos como con cierto temor. Bueno, en fin. Después fuimos al parque y le propuse algunas actividades físicas que me llamó la atención y noté que era demasiado cauteloso, demasiado dubitativo en su... Inmediatamente yo hablé con la abuela de él, que era una psicóloga dedicada a la academia, y le comenté, le pregunté si el niño tenía antecedentes y exámenes neurológicos y eso. Me dijo que pues había tenido problemas en el parto. Le dije pues que le hicieron un examen neurológico y efectivamente había un problema en el área del cerebelo y probablemente eso tenía que ver con su falta de seguridad y de agilidad. Y sí, es cierto, si uno no pregunta ciertas cosas, de pronto se va por ahí. Pues, no, es que el niño es tímido o es temeroso y se pone a tratarle una conducta de excesivo temor y resulta que tiene un problema neurológico. Ujú. Hay dos áreas donde estamos muy quedados, nosotros por lo menos los clínicos, en complementar una anamnesis bien llevada. El primero es todo el tema neuro. Escaseamos de generar información o sea, recoger información alrededor de problemáticas de neuro, todo lo que tenga que ver con funciones cerebrales, ¿sí? No, por ahora no he encontrado una evidencia contundente donde pueda complementar una anamnesis para nosotros los clínicos, pero estamos trabajando en eso. Y el otro tema es sexualidad. Nosotros los clínicos como que nos da miedo, timidez o simplemente es un mito hablar de sexualidad con el paciente, siendo que esa es una área pues, totalmente normal, como cualquier otra. Y ríanse la cantidad de cosas que vamos encontrando por ahí en la tercera o cuarta sesión, donde, ¡pin!, por algún dato que se le sale al paciente, empezamos a ver elementos en la sexualidad de las personas que correlacionan con la problemática objetiva. ¿Mm? Entonces, eso podríamos mejorar la anamnesis incorporando dos grandes temas, neuro y la sexualidad. Hasta aquí voy a terminar la grabación para beneficio de la administración del tiempo.